Hola, bien, tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual vamos a continuar aprendiendo sobre el tema de la escritura pública, que como ustedes saben es uno de los tres instrumentos notariales que se regulan en la ley de notariado. Ah, Vamos a ver cuál edición estamos a usar. Entonces, en la manera en que nosotros nos familiaricemos con los requisitos de la escritura matriz, que es lo que una vez fotocopiada se convierte en escritura pública o testimonio, es la que sirve para, digamos, probar la existencia y los alcances de los derechos y de las obligaciones que se han contraído, ah, según el tipo de instrumento de que se trate, ¿no? Entonces, vamos a continuar, repito, analizando el tema este de la escritura matriz, que por definición es la que se asienta en el protocolo. Vamos a ver si puedo también poner en pantalla el Código Civil, porque en el Código Civil vamos a remitirnos a un artículo también. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Aquí estamos, en el extremo inferior izquierdo. Bien, les decía que vamos a continuar con el análisis del artículo 32 de la ley de notariado, que creo que por ahí nos habíamos quedado. El artículo 32, que es el que contiene los requisitos de la escritura matriz. Aquí está. La escritura matriz deberá reunir los requisitos siguientes. Y aquí se mencionan uno a uno. Bien, ya habíamos visto los primeros, por supuesto, lo que significa que nos vamos a limitar a los que no hemos todavía comentado. Ah, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno. Bien, la última sesión que yo recuerdo, estábamos analizando la manera en que se deberían salvar aquellas correcciones que hacemos por motivo de los errores o de las omisiones en que hemos incurrido. Y les explicaba yo de que salvar los errores, las omisiones, básicamente es escribir, bueno, hacer las correcciones materialmente, ¿no? Y después escribir al final del instrumento, una vez impreso, por supuesto, ¿no? Porque eso obedece a que ya se imprimió con algunos errores. Y le ponemos allí, dependiendo del tipo de corrección que hemos hecho, puede ser enmendados, puede ser testado, puede ser sobrelineado, entrelineado y lo que hemos corregido, ¿no? Por ejemplo, si hemos enmendado la palabra 45, simplemente le ponemos enmendado, guión 45, guión vale. Si hemos testado algo, porque no queríamos que apareciera y sin embargo se imprimió por error, y eso era 45, entonces sobre la palabra 45, si fuera este nuestro ejemplo, vamos a poner unas líneas transversales o plicas, como se le conoce, y lo podemos hacer con lapicero y con una reglita pequeña para poder escribir sobre la palabra esas plecas. Y al final, testado 45 vale. Les decía yo que cuando es algo que está de más, cuando es algo que imprimimos sin querer, entonces también está la opción de borrarlo por completo y sobre el espacio que queda en blanco
colocar unos guioncitos así en medio, ¿no? Unos guioncitos en la parte que está sin contenido. Y ahí no hay necesidad de salvar nada. Allí no tenemos por qué escribir nada al final del instrumento. A veces no es que algo se nos fue de más, sino que algo nos hizo falta. Por ejemplo, había por ahí algún dato, alguna información que no la pusimos y que debe ir necesariamente. Por ejemplo, cuando estamos dando las generales de una persona, no le ponemos la edad. Por ejemplo, solamente se dice ahí de años de edad, de años de edad, pero no dice cuántos años tiene. Entonces, allí lo que hacemos es entrelinear. Le ponemos una pleca donde dice de y luego arribita sobre la línea, en el espacio que queda en medio, ponemos, por ejemplo, 45. Luego la pleca nuevamente y de esa manera ya se puede leer de pleca 45 pleca años de edad. Y entonces, para salvar esa entrelineadura, entonces nos vamos al final y le ponemos entre líneas, guión 45, guión vale. Y esa es la manera en que se hacen las salvaturas. Dice la parte última de este ordinal noveno que, fíjense bien, los borrones, enmendaduras, entre renglonaduras, nosotros le llamamos entre líneas. La ley le llama entre renglonaduras. O sea, recuerden que las líneas son llamadas también renglones. Renglones. Entonces, entre renglonaduras, pero nosotros utilizamos entre líneas y no entre renglonaduras, testaduras y cualesquiera otras correcciones. Ojo, se anoten y salven íntegramente al final del instrumento. Y yo quiero que pongan mucha atención a esto que sigue. A presencia de los comparecientes y antes de las firmas. Miren, esto parte de un supuesto bastante improbable. Eh, bueno, parte de un supuesto que no es el que normalmente se presenta en la práctica. Esto que tengo yo aquí marcado, o sea, la frase a presencia de los comparecientes y antes de las firmas. Eso, insisto, parte de un supuesto que no es el normal. O sea, esto parte de que usted imprime y antes de leer, o mejor dicho, antes de que los otorgantes firmen, podría ser que usted lo lee previamente o mientras se lo está leyendo a ellos, allí se descubre lo que hay que corregir. Es decir, cuando en verdad usted descubre el asunto antes de que se lo firmen. Y en ese caso, pues está bien. O sea, haga las correcciones antes de que lo firmen las partes que lo van a firmar. Ahora, eso tiene sentido porque resulta obvio que las partes que van a firmar tienen que darse cuenta de qué fue lo que se corrigió y en qué sentido se corrigió. Manejemos un ejemplo. Supongamos que las partes han entendido que el negocio lo están haciendo en $10,000. 10,000. Y eso es lo que se escribió. Pero de repente, digamos, una de las partes le dice allí al notario, mire, fíjese que, no, hombre, no me conviene 10,000 esto, mejor pongámosle 20,000 en lugar de 10,000. Entonces viene el notario y lo hace. O sea, borra ahí donde dice 10, ¿verdad? Para decir 10,000, y en vez del 10 pone 20,000.
Y eso sin que la otra parte se dé cuenta. Eso no está bien. Eso es totalmente prohibido, eso es totalmente reprochable, ¿no? Que un notario haga una corrección sin que la otra parte o sin que las partes lo sepan en qué sentido se está haciendo la corrección. Repito, estas correcciones podrían ser determinantes e incluso podrían causar, después de hechas, por lo mismo que dice ya la corrección, un perjuicio a alguna de las partes. Entonces, por eso es que el legislador bien clarito le está diciendo que esas correcciones en el instrumento se hagan a presencia de los comparecientes y antes de las firmas. Y como le repito, me parece fantástico en tanto usted se dé cuenta de la necesidad de hacer esas correcciones en ese momento, en el momento en que usted tiene ahí enfrente a los comparecientes y en el momento en que todavía no lo han firmado. Pero ¿qué es nuestra triste realidad? Nuestra triste realidad es que esas correcciones surgen no porque el notario las haya detectado mediante una lectura individual que él haga del instrumento o en el momento en que se los está leyendo a las partes. No, no surgen de esa lectura previa a la firma. Es todo lo contrario. En la mayoría de los casos, la necesidad de hacer correcciones surge como consecuencia de una observación que se le ha hecho al notario en algún registro público, que como podría ser el registro del estado familiar, en la mayor parte de los casos, es en el registro de la propiedad o en el registro de comercio, que antes de inscribir, el registrador revisa y lee, a veces con lupa, estos instrumentos, y allí es donde se detectan algunas inconsistencias, algunos vacíos, algunos errores, algunas falencias que deben ser corregidas. Y entonces se lo observan al notario el documento y ya está firmado el instrumento. Entonces aquí, fíjense bien, de una vez por todas les voy a explicar cuál es la manera incorrecta de proceder y cuál es la manera correcta de proceder. La manera correcta es que si ya el instrumento está firmado y usted no tiene a los comparecientes enfrente, entonces no podría hacer la corrección ahí en el protocolo. Si ya está firmado, podríamos entender que ya está cerrado, que ya no hay forma de escribir sobre él. Eso es lo que deberíamos entender. No hacer correcciones desautorizadas por la ley. No hacer correcciones cuando el documento ya está firmado, pues. O sea, ya estuvo, ya, la regó. Lo que se hace entonces es un instrumento llamado rectificación de escritura matriz o de escritura pública, como le quiera llamar, no importa. Rectificación. En este instrumento de rectificación, que por cierto podríamos agregarlo al listado de instrumentos con el que ustedes van a trabajar y que ya empezaron, espero, a buscar información, rectificación. Es bien sencillo, es bien sencillo. Las mismas partes que comparecieron a otorgar el instrumento o sus sucesores, porque a veces una de las partes ya falleció, por ejemplo. Entonces sus herederos podrían perfectamente, ya que son los continuadores de la personalidad del causante, perfectamente ellos podrían como herederos llegar a otorgar esta rectificación. Pero digamos que son las mismas partes. Juan y Pedro hicieron una escritura, la firmaron, la presentaron al registro, le encontraron un montón de errores, ya no la puede el notario rectificar porque ya está firmada. Entonces Juan y Pedro, los mismos que comparecieron al instrumento original, todo equivocado, ellos mismos comparecen a otorgar una escritura de rectificación.
un instrumento de rectificación. ¿Y qué es lo que van a decir en ese instrumento? Fácil, que según escritura matriz otorgada en la ciudad de San Miguel a las 8 horas del día 15 de enero del año 2026, los otorgantes comparecieron y otorgaron XXXXX. Dos, que por un error involuntario en dicho instrumento se cometieron los siguientes errores. Uno, 2, 3, 4, 5, 40. Describiendo cada uno de los errores. Tres, que en este acto vienen a rectificar el instrumento antirrelacionado en el sentido de, y allí se explica en qué sentido se está haciendo la rectificación. Y número cuatro, en todo lo demás ratifican el instrumento descrito o relacionado en el número uno de esta escritura. Y así de sencillo, así es la forma correcta de hacerlo. La forma incorrecta de hacerlo, y que no se la recomiendo, por supuesto, es hacer la rectificación en el protocolo a pesar de que el instrumento ya estaba firmado. Hacerlo sin tener a las partes presentes y después de las firmas. Basta con saber leer para darse cuenta que eso es todo lo contrario a lo que está exigiendo como requisito el artículo 32 en su ordinal noveno. Y por ende no se les puede recomendar que lo hagan. Ahora, si usted lo hace y a veces hasta los mismos procedimientos administrativos registrales lo sugieren o lo permiten, ya que una de las gestiones que se pueden hacer en el registro de la propiedad para el caso es uno que se llama cambio de folios. Fíjense bien cómo se llama, cambio de folios. Lo que significa que una vez descubierto un error y corregido, usted puede presentar en el registro nuevas fotocopias del protocolo ya con las correcciones ya hechas. Espero estarme explicando. Usted, repito, va, corrige los errores que le han dicho que existen en la observación que se le está haciendo, los corrige, a pesar de que esté firmado, los corrige, le saca nuevas fotocopias y lo prepara como parte del testimonio y la lleva al registro con esa petición de cambio de folios. Y en el registro, previo pago de un derecho que no es tanto como dos fichas por cada folio, previo pago del derecho registral correspondiente, le autorizan el cambio de folios, lo que significa que los folios anteriores que contienen el error o la omisión los dejan a un lado, no los toman en cuenta, normalmente los doblan y los engrapan ahí mismo en el testimonio, en una de las carátulas en la parte final de la cartulina que es la carátula, dobladas las engrapan ahí y le inscriben los nuevos folios que usted ha presentado dentro del trámite cambio de folios, ya corregidos cualquier error o cualquier omisión, ya entrelineado, sobrelineado o lo que sea. Pero insisto, aunque esto es muy común, esa práctica de no cumplir con esto que dice la ley, aunque es bastante común, no significa que sea correcto. Repito, no significa que sea correcto desde la óptica legal e incluso ética. Pero si ustedes algún día se ven ante la tentación, digámoslo así, la tentación de hacerlo, por lo menos contacte a los interesados, a las partes, y dígales que va a hacer ese cambio. Como quien dice, mire, fíjese que me observaron en el registro su escritura. O la escritura que usted otorgó, porque tiene que hacerlo con los dos, no solo con uno. Y yo podría hacer algunos cambios en el instrumento para poder subsanar esas observaciones, pero quiero que usted lo sepa
¿verdad? Porque si no hacemos esos cambios, el instrumento no se va a inscribir. Aunque tenemos la opción también de hacer una rectificación. Entonces, pero si usted está de acuerdo, yo puedo hacer los cambios en el instrumento, hacer una solicitud de cambio de folios y así pues podemos subsanar esta situación y se lo van a inscribir. No creo que una persona le diga que no. No creo que alguien le diga, no, 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 no quiero que lo haga, porque sería en su propia contra, ¿no? Porque con eso no se va a inscribir el instrumento. Pero si se niega, usted no tendría por qué hacerlo. Usted no tendría por qué tocar esa matriz una vez firmada para hacer cambios, cuando la parte que lo otorgó no se lo está autorizando. Usted estaría allí cometiendo un grave y serio error. Bueno, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? Yo sé que es muy práctico y esto debería ser aprendido tal vez directamente en una oficina notarial ya con algunas... bueno, entonces vaya usted a una oficina notarial y esté presente, ¿verdad? En los momentos en que se hacen estas escrituraciones y estos enmendados y cómo se hacen para que pueda consolidar un poco mejor su aprendizaje. Bueno, no puede sustituir testaduras por paréntesis. Esto nunca lo he visto, nunca lo he usado, mucho menos, pero quizás en algún tiempo, en vez de las testaduras de que ya les he hablado, lo ponían entre paréntesis. Como que dice, le ponían un paréntesis inicial y un paréntesis final. Y al final probablemente decían, lo que está entre paréntesis no vale, por ejemplo, pero eso ya no va, pues más que la ley lo está prohibiendo expresamente. Entonces, hoy tendría que testar, o sea, colocar líneas transversales oblicuas así chiquitas, ¿no? Encima del texto y al final poner testado 45 no vale. Vaya, el ordinal décimo es un ordinal que lamentablemente no todos los notarios cumplen. Y aquí sí. Me gustaría detenerme un poquito para enfatizar la necesidad de cumplir literal y fielmente este requisito. Usted, cuando sea notario o notaria, no se puede dar el lujo de violar este ordinal décimo. Es su deber, es parte de la razón por la cual usted está cobrando. Es la manifestación de que usted es el que sabe, el experto, el asesor de las partes, el letrado, el especialista. Entonces, usted tiene que explicar a los otorgantes qué es lo que han firmado y cuáles son las consecuencias jurídicas, tanto positivas como negativas, si las hubiera, de lo que han otorgado. Explicar a los otorgantes los efectos, las consecuencias de ese acto o contrato. Y obviamente hacer constar eso en el instrumento, hacer constar que les explicó. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica usted no va a encontrar ningún modelo o machote o borrador o plantilla que no diga eso. O sea, usted no va a encontrar ningún modelo que no diga que el notario les leyó íntegramente y que les explicó. Ahí lo dice en el papel, pero yo no les estoy diciendo de que se aseguren de que lo diga ahí en el papel. Lo que les estoy diciendo es de que se aseguren de hacerlo, o sea, de explicarle a los otorgantes de tal manera que ellos puedan entender los efectos de ese contrato, explicárselos de manera clara y suficiente. Bueno, dice el ordinal 11 que una vez escrito
escrito, entiéndase impreso, aunque esto en realidad no le veo yo ningún problema a alterar esto de escrito, el instrumento. Recuerden que esta ley fue hecha mucho antes de que estuviéramos con computadoras, con impresoras, que ni siquiera a veces hay necesidad de que se conecten, sino que por medio de ¿cómo es? Conexión sin cable, podría mandar usted a imprimir, a veces hasta o sea, no necesariamente tiene que estar ya impreso antes de leérselo a los otorgantes. Yo sugiero que se lo lea a los otorgantes mientras todavía lo tiene en la computadora, por cuestiones prácticas. Es decir, porque en la lectura previo a imprimir que usted le haga a los otorgantes, allí usted va a escuchar de ellos mismos en qué podrían no estar de acuerdo o la necesidad de hacer algún ajuste o alguna corrección en algún dato. Por ejemplo, es probable que usted a un otorgante le ponga que tiene 22 años y a lo mejor todavía tiene 20 y él le diga, no, mire, disculpe, ahí hay un error, yo no tengo 22, tengo 20, especialmente si es mujer, uy, le va a pegar una insultada. O a lo mejor en la profesión, usted en la plantilla que estaba utilizando decía que era comerciante y está en presencia de alguien que en realidad es un ingeniero civil, por ejemplo. Entonces usted, una vez que usted lea íntegramente el instrumento a los otorgantes, y ellos estén escuchando atentamente, y de hecho usted tiene que decir, si escucha algo que no está bien, por favor, interrúmpame en lo que yo estoy leyendo para poder hacer la corrección. Y obviamente es más fácil hacer la corrección ahí en la computadora que hacerlo en el papel una vez ya impreso. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que podemos ser un poco flexibles y no esperar a que se imprima en las hojas de papel sellado el instrumento y entonces leerlo. Ahora, lo ideal, por supuesto, sería hacerlo las dos veces, ¿no? Sería hacerlo las dos veces. Eso sería lo ideal, lo fantástico, que se los lea antes de imprimir para encontrar esos errores, esos vacíos, esas deficiencias y después de imprimirlo, volvérselos a leer. Eso sería lo ideal y si pueden hacer eso, mejor. Hagan eso, lean dos veces. Pero a lo mejor sea un criterio muy estricto, muy inflexible y quizás sea válido hacer una lectura única previo a la lectura. Eso sí, eso sí. Ay, como hay de todo hay en la viña, ¿verdad? No vayan ustedes a imprimir cosas distintas de las que le han leído. Eso sería un engaño, sería un fraude, sería constitutivo de un delito. Sí, es un engaño, pues. O sea, usted no puede, por ejemplo, fíjense bien, leer que está constituyendo una hipoteca, ¿verdad? Comparece el señor y me dice que ha recibido como mutuo la cantidad de tanto y que para garantizarlo constituye una hipoteca sobre el siguiente inmueble. Y eso es lo que usted le lee, porque eso es lo que está en la pantalla. Pero al imprimir, lo que usted imprime es que está vendiendo con pacto de retroventa el inmueble. O sea, usted le lee que lo está hipotecando y lo que imprime es que está vendiendo con pacto de retroventa el inmueble. Eso sería delito. Ahí sí, ahí sí que se le sancione como corresponda a un notario que actúe así. O sea, la integridad, la veracidad, la lealtad, la buena fe, no solo son principios procesales, son principios de actuación en todo nivel y en todo momento, en todo escenario. Y en ese sentido, pues usted no vaya a salir con esa
chambonada de engañar a los requirentes, leyéndoles una cosa e imprimiendo otra y recogiéndoles firma en lo que se ha impreso y que no corresponde con lo que les leyó. No, 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 no. Si usted va a hacer eso, mejor, ¿qué? Póngase capucha y vaya a ver qué hace en otros escenarios. Bueno, que escrito el instrumento se lea íntegramente por el notario a los otorgantes en un solo acto, como quien dice, no se vaya a levantar para contestar el teléfono, para hacer una llamada, para ir al baño o para otra cosa, en un solo acto. Le agregamos ininterrumpido para dar la idea más enfática de que fue de un solo corrido, a presencia de los testigos si los hubiere. Y si hubieran intervenido intérpretes, la lectura se va a hacer a presencia de ellos. Y si alguno de los otorgantes fuere sordo, vean qué interesante esto último, si alguno de los otorgantes fuere sordo, el instrumento será leído además por él personalmente si supiere. O sea, si el otorgante resulta que es sordo, que tiene problemas de audición, entonces es obvio que no le va a escuchar la lectura que usted haga, ¿no? Por su sordera. ¿Cómo le va a oír si es sordo? Entonces, en ese caso, además de la lectura que usted hace a los demás, debe permitir que antes de firmar, el que es sordo lea el instrumento por sí mismo, de manera personal. Obvio, mientras pueda leer, porque si no supiera leer, pues no habría forma de cumplir con esta facultad de lectura que él tiene. Y en todo caso, se harán constar estas circunstancias. Todo lo que dice este ordinal onceavo debe hacerse constar en el instrumento mismo. Eso no deja de ser relevante en el sentido de asegurarnos que la plantilla o machote que estamos utilizando o si estamos haciéndolo desde cero, sin utilizar un borrador previo, pues que eso quede consignado, ¿no? En el instrumento. Porque si no se hace, hay consecuencias que podrían incluso derivar en una nulidad, en una ineficacia del instrumento. Los otorgantes, termina diciendo el ordinal, podrán cerciorarse del tenor literal del instrumento y repetir su lectura por sí mismos. Fíjense que no le está diciendo que el notario está facultado para decirle a los otorgantes, vaya, aquí está, ya imprimí, téngalo en sus manos, léalo, por favor. No, el notario tiene que leer él, ni siquiera poner a la secretaria o a un asistente. Él tiene que leerle el instrumento a los otorgantes. Ahora, además de esa lectura, si algún otorgante quiere leer por sí mismo, entonces hay que permitírselo. Y no solo permitírselo, hay que explicarle que tiene esa posibilidad de hacerlo. Porque si el otorgante, por su ingenuidad, por su formación, por su instrucción, pues no sabe que puede él cerciorarse por sí mismo del tenor literal del instrumento que está a punto de suscribir, si no sabe que puede hacerlo, probablemente no lo pida. Entonces usted tiene que decirle, mire, si usted quiere, puede leer por sí mismo el instrumento. Mire, el mismo que yo le leí, aquí está, léalo usted. O por otra persona que él designe. Es tal vez una muestra de desconfianza en la lectura que hizo el notario, pero está bien. O sea, no tenemos que sentirnos mal por eso, ni tampoco impedirlo. Si él quiere hacerlo y designar a otra persona, porque ahí anda con él su hermano, su tío, su esposa o cónyuge o novia o alguien más, y quiere que esa persona se lo lea,
que lo haga. Está en total libertad de hacerlo, pero tiene que saber que puede hacerlo y solo usted se lo puede decir. El orinal doceavo. Bueno, vamos a ver si alguno de ustedes me quiere ayudar a leer porque ya me duele la garganta de estar hablando tanto. A ver, Daniela, ayúdeme usted, por favor. Balcáceres. El numeral 12, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Dice que leído el instrumento sea firmado por los otorgantes, por los testigos e intérpretes, si los hubiera, y por el notario. Perdón por la voy ahí. Si alguno de los otorgantes no supiere o no pudiere firmar, se expresará la causa de este último y dejará la impresión digital del pulgar de la mano derecha o en su defecto de cualquier otro dedo que especificara el notario. O si esto no fuere posible, se hará constar así y en todo caso firmará además a su ruego otra persona mayor de 18 años o uno de los testigos, pudiendo una sola persona o testigo firmar por varios otorgantes que se encontraran en alguno de los dichos casos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya, yo creo que la lectura de este ordinal doceavo resulta suficiente para comprender qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Dice que una vez que el instrumento se ha leído de las maneras ya explicadas por el notario, por el otorgante sordo, si él quiere leerlo, o incluso por cualquiera de los otorgantes, ya sea por ellos mismos o por persona distinta que ellos designen. O sea, si él, como le repito, dice, mire, me gustaría que lo leyera este mi amigo que anda aquí conmigo, hay que permitirlo, ¿verdad? Entonces, una vez leído, entonces recogemos las firmas. Debe ser firmado por los otorgantes, los testigos, intérpretes y por el notario. Ojo, en la escritura matriz, el notario solo firma para cerrar con su firma el instrumento. No pone el sello de notario en la matriz. El único lugar donde el notario pone junto a su firma su sello en el protocolo es en la razón de cierre. Ese es el único lugar en la razón de cierre, que es la que se coloca al final, cuando ya se ha agotado las hojas o cuando ya ha pasado el año de su vigencia del protocolo. La razón de cierre. Ahí sí puede poner, no solo puede, debe poner su sello junto a su firma. Ok, este caso, lamentablemente diría yo, es bastante común. Si alguno de los otorgantes no supiere o no pudiere firmar. Fíjense que no es lo mismo no saber que no poder. De hecho, no saber es porque, pues ni modo, nunca ha aprendido a firmar, no sabe cómo se firma, probablemente no sepa tampoco ni escribir ni leer, ¿verdad? Simplemente no sabe. Ojo, miren, les voy a dar un pequeño tip de redacción. Y no firma por no saber hacerlo, por no saber hacerlo. Versus, y no firma por manifestar no saber hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre la primera forma de redactar y la segunda? ¿Cuál es la diferencia entre la primera forma de redactar y la segunda? Y no firma por no saber hacerlo. Primera forma. Segunda, y no firma por manifestar no saber hacerlo. A ver, ¿qué se les ocurre como respuesta? Ya están ustedes otra vez callados. Ya me van a Está hacer. diciendo el otorgante o testigo de que pues no tiene la habilidad para uno, este, también los dedos si le faltan, pues
No puede, pues se lo está diciendo, se lo está manifestando él mismo. No, pero en este caso es el primer caso. Es el caso de que no sabe, no sabe, no sabe. No sabe, repito, y no puede, es lo mismo. Este caso es el caso de alguien que no sabe, ¿verdad? No sabe. Entonces, cuando usted va a redactar en la escritura matriz esa parte, hay dos formas de escribirlo. El otorgante fulano no firma por no saber hacerlo. O el otorgante fulano no firma por manifestar no saber hacerlo. Le voy a explicar la diferencia, mire. En el primer caso, el notario está haciendo una afirmación, llamémosle autónoma. Decir, el notario está diciendo de manera categórica que el otorgante no sabe firmar. Cuando dice no firma por no saber hacerlo. O sea, el notario está afirmando que el fulano este no sabe firmar. Pero ¿qué tal si sabe? Y simplemente no quiere en ese momento firmar o qué sé yo. ¿Qué tal si sabe? Entonces, en la segunda redacción, el notario está escribiendo lo que el otorgante le ha dicho al respecto. No sé si ustedes alcanzan a comprender la diferencia. En el primer caso, el notario está afirmando, está asegurando que ese fulano no sabe, como que si a él le consta que en verdad no sabe. ¿Me explico? Mientras que en la segunda redacción, que es la que yo recomiendo, el notario no está asegurando nada en cuanto a si sabe o no sabe firmar. El notario se cubre sus espaldas diciendo, mire, si sabía o no sabía, no me lo pregunte a mí, eso no me importa. Lo que yo puse es lo que él me dijo. Él dijo que no sabía firmar y por eso es que puse eso. El notario está escribiendo lo que el otorgante le ha dicho sin afirmarlo de forma autónoma. ¿De acuerdo? Licenciado, Dígame. pero en ese caso en específico que usted nos plantea, cómo los notarios pues tienen a la vista los documentos de las personas y si el notario evidentemente está viendo que sí puede firmar porque en el DUI sale su firma, es válido que aún así diga que le manifiesta que no puede hacerlo. No, repito, no es lo mismo, no es lo mismo no saber, no saber que no poder. Sí, es cierto, o sea, que le manifiesta que no sabe hacerlo cuando es evidente que sí puede hacerlo y que aún el notario haga referencia a eso. Bueno, aquí hay dos posibles respuestas a su pregunta. Una de ellas es que su pregunta parte de una hipótesis que no es 100%, que no está 100% presente, ¿verdad? Y es la existencia de un documento, ¿verdad? Es cierto, en la mayoría de los casos habrá un documento con firma, con una firma que permita al notario saber si en algún momento firmó o no firmó, si podía o no podía, porque hay un documento con firma. Pero, a ver, déjenme ver mi licencia de conducir vehículos automotores. Ah, estoy sacando mi licencia de conducir vehículos automotores, que también es un documento con el cual se podría identificar a alguien. Sí, aquí está la firma también. Sí, aparece la firma. Pasaporte, también aparece la firma. Tarjeta de extranjero residente, no recuerdo, pero quizás probablemente aparezca también. Este, pero en la hipótesis de que lo identifica con testigos, todavía cabe la posibilidad de que el otorgante no tenga un documento con el cual identificarse. Recuerden que hemos explicado que aunque no tenga un documento, la ley permite el otorgamiento de un acto, de un instrumento,
identificándolo con testigos. Ahora, contestando su pregunta, tiene razón. El notario tiene que ser muy cauteloso, muy buxo, como decimos vulgarmente, y si efectivamente el documento que anda cargando el otorgante, cuando lo anda, se ve ahí que tiene una firma, entonces ahí usted podría sospechar que algo está pasando, por lo cual le está manifestando que no sabe firmar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, el notario tal vez podría hacer algún tipo de indagación o sugerencia y decir, mire, ¿cómo es que aquí está su firma y me está diciendo que no sabe firmar? No, lo que pasa es de que no me gusta cómo queda. No, 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 no se preocupe, hágala tal cual está en el documento. No, 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 no tenga pena, hágala así como está. Podría ser. Bueno, pero sigue siendo válido que el notario no debe hacer afirmaciones en las que se pueda asumir que él está dando fe de algo. O sea, voy a hacer un paréntesis para explicar, para explicar una situación un poco complicada. Voy a hacer un paréntesis para explicar una situación un poco complicada. Fíjense ustedes que algunos bancos en los formularios o modelos que ellos le comparten a los notarios para que hagan las escrituras, porque trabajar escriturando para un banco es de lo más sencillo que puede haber, en el sentido de que los bancos tienen sus propios modelos de contratación y no quieren que la escritura lleve palabras o frases distintas de las que ellos le están dando. En ese sentido, el notario, más que notario, es un secretario, es un de esos de las oficinas de servicios múltiples, ¿verdad? Donde usted llega y le dice, mire, quiero que me copie esto. O sea, el notario es un oficinista tratándose de bancos. Bueno, claro que hay que explicar los efectos legales y todo lo demás, pero en cuanto a la redacción, el notario es un copia y pega de lo que el banco le está diciendo que uno le ponga. Dicho eso, en los mutuos o préstamos mercantiles, que son los que otorgan los bancos, en el modelo viene esto, miren, comparece el señor fulano de tal, y me dice, fíjense bien la redacción, que en este acto recibe a mi presencia y a su entera satisfacción de parte del banco tal, la suma de tanto. Pónganle muchísima atención a esta frase. Recibe a mi presencia. O sea, ¿cuáles son las implicaciones de esa frase? Recibe a mi presencia. Miren, eso no es cierto, hombre. O sea, no es cierto que el notario esté viendo que a su presencia ese fulano está recibiendo esa plata. No es cierto. La plata se la entregan después de la escrituración. La plata se la entregan mediante un depósito que le hacen en su cuenta o mediante un cheque o de la razón que sea. Entonces, lo que les quiero yo explicar, ya que estamos hablando de la escritura matriz y de los requisitos de ella, requisitos que se aplican para las actas también, lo que les quiero explicar es que tengan cuidado con la redacción, porque de lo que usted escriba, puede depender que salga bien librado o bien fregado. Usted como notario, usted como notario. Entonces,
tengan cuidado con la redacción porque de lo que usted escriba depende que salga bien librado o bien fregado, en algún caso en particular ante un reclamo que se pueda formular. Ya les había explicado algunos de estos alcances con la famosa frase a quien conozco versus a quien no conozco. Ya les he dicho yo que hay una gran responsabilidad para el notario al decir a quien conozco en relación con un compareciente, a decir a quien no conozco, porque no es lo mismo que el notario conozca o que no conozca. Y por eso les recomendaba yo en sesiones anteriores que si usted no conoce a la persona, no tenga ni el más mínimo temor de decirlo a quien no conozco y punto. No, que hay que le voy a poner a quien. No, 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 no. No hay que mentir en esa parte. Pues aquí resulta lo mismo. Entonces, si usted dice quien no firma por no saber hacerlo, usted está afirmando que no sabe, cuando a lo mejor sí sepa. Por eso mejor en la redacción ponga y no firma por manifestar no saber hacerlo. Es decir, porque él está diciendo que no sabe. A mí no me consta ni me importa. Lo que me importa es lo que él me está diciendo y es lo que estoy poniendo en la matriz. Bueno, dicho eso, hay una gran diferencia también entre no saber y no poder. Y esa diferencia queda reflejada en la matriz porque en el segundo caso, cuando dice esto último, es decir, cuando sí sabe, pero no puede, en ese caso hay que expresar la causa del por qué no puede. Mientras que si el asunto es que no sabe, allí no tiene por qué explicar nada usted como notario. La explicación la tiene que dar siempre y cuando no sepa firmar y no que no pueda. Y le recomiendo una redacción similar, similar a la anterior. Y no firma por manifestar no poder hacerlo, ya que sufrió una fractura de su mano derecha, razón por la cual la anda enyesada. Bueno, por manifestar no saber hacerlo. Bueno, aquí tal vez tenemos que ser un poco más claros también, ya que dice haber sufrido, ahí está mejor, ya que dice él, haber sufrido una fractura de su mano derecha, razón por la cual la anda enyesada. ¿Ok? No firma y la responsabilidad de la razón por la cual no firma, usted se la traslada a él. Distinto es que usted afirme algo. Por ejemplo, si usted dice, y no firma por no poder hacerlo, ya que sufrió una fractura de su mano derecha, razón por la cual la han enyesada. Aquí usted está afirmando que en ese momento no puede firmar y está afirmando de que sufrió una fractura, lo cual, nuevamente, podría no ser cierto. Podría no ser cierto. Entonces, con esta redacción, usted queda a salvo, queda librado. Pero con esta otra, usted podría no quedar a salvo. Podría no salir bien librado porque usted está afirmando algo. Obviamente, a lo mejor estas explicaciones están siendo un poco extremas, ¿verdad? A lo mejor, y no se dé el caso que yo les estoy como queriendo
anunciar, ¿verdad? Pero nuevamente, es mejor curarse en salud, es mejor saber expresarse, saber hablar, saber decir las cosas y no enfrentarse a una coyuntura en la cual, por una palabra mal escrita, podamos ser sujetos de una demanda, de una pretensión, porque todo es posible, lamentablemente, y alguien podría querer sacar algún tipo de beneficio de una redacción que no sea inconsistente. Bueno, dice finalmente el artículo 13 que en la escritura matriz deben cumplirse los demás requisitos que las leyes exijan en determinados casos. O sea, otra vez, esta lista no es taxativa. Estos tres doceavos, 12 ordinales, no resultan los únicos que se deben observar o cumplir, sino que en las leyes, para ciertos contratos, para ciertos actos, hay otros requisitos que se deben cumplir. El mejor ejemplo de ello es una escritura de matriz de un matrimonio civil. Es un ejemplo, ¿no? En el cual hay que irse al Código de Familia, que es una ley especial, Código de Familia, y allí ver cuáles son los requisitos que debe reunir una escritura de matrimonio civil. Otro ejemplo podría ser la escritura de constitución de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada o colectiva o una asociación cooperativa o lo que sea, ¿no? Entonces, en esos casos de una sociedad, usted tiene que cumplir los requisitos del artículo 32 de la ley de notariado y además los requisitos que va a encontrar en la ley de la materia, código de comercio, qué sé yo, ley de asociaciones cooperativas o cualquier otra que resulte aplicable. Ahora, el artículo 33 nos da como las consecuencias del incumplimiento de los requisitos del artículo 32. Eh, Al decir que una escritura matriz a la que le faltara alguno de los requisitos del artículo 32 no se va a invalidar así automáticamente, ¿verdad? Ya solo porque faltó uno o más de esos requisitos. No. Lo que sí es que si el instrumento está autorizado por funcionario competente, aunque el notario no es un funcionario, pero digamos, si está autorizado por quien tiene función notarial, y está suscrito, o sea, firmado por los otorgantes o por otra persona a su ruego, y firmado además por los testigos e intérpretes si los hubiere, entonces será válido. O sea, no porque falte algún requisito se va a anular la matriz, sino que si se cumple con esto que dice aquí, si está autorizado por quien puede autorizar, si está suscrito por los otorgantes u otra persona a su ruego, y si además está firmado por los testigos e intérpretes si los hubiere, entonces es válida esa escritura matriz. Salvo, o sea, ahora no sería válido si se comprobare falsedad. O si ese defecto, ese incumplimiento, ese vicio, esa deficiencia haga dudosa la inteligencia del instrumento respecto de la cuestión que se ventila. Como quien dice, el requisito que faltó nos coloca ante una incertidumbre total. No hay inteligencia, dice el artículo, pero lo que quiere dar a entender es que se entienda pues la voluntad de los otorgantes, que se entienda qué es lo que en realidad los otorgantes querían.
es ininteligible, inentendible, no se puede entender. Si ese fuera el caso, entonces hay nulidad, hay invalidez del instrumento y también en los demás casos especiales determinados por la ley. Esto es otro atarrayazo, que es muy común en el legislador, de mandarlo así, va, allá la ley. Si la ley da otros casos de nulidad, entonces esos otros casos se van a aplicar también, lo que impone sobre un notario la necesidad de conocer todos los cuerpos normativos habidos y por haber. Miren, aquí nos habla de la posibilidad de que otra persona firme a ruego de aquel que no sabe o no puede. Y lo dice el ordinal doceavo. Si la persona no supiere o no pudiere firmar, se expresará la causa de por qué no puede. Y aquí, y dejará la impresión digital del pulgar de la mano derecha. O, si no pudiera ser de la mano derecha, de cualquier otro dedo que especifique el notario. De las manos. Si no tuviera, por ejemplo, la mano derecha, pero tiene la izquierda, pues puede ser el pulgar de la mano izquierda. Si no tuviera ese dedo tampoco, entonces el índice o cualquier otro, el meñique, pero especifique en el instrumento cuál es el dedo del cual puso la huella. Y si todavía, fíjense bien, no puede poner la huella o la impresión digital de ningún dedo de la mano, entonces el notario cumple haciendo constar que la persona no tiene dedos que pudieran ser, de los cuales pudiera dejar la huella. Y por eso, y en todo caso, va a firmar a ruego de esa persona otra persona mayor de 18 años de edad o incluso uno de los testigos. Y si los que no saben o no pueden firmar son dos, tres, cuatro, todos, un testigo puede firmar por varios, es decir, por todos ellos o por varios de ellos. Entonces, la famosa firma a ruego es cuando el otorgante no puede o no sabe firmar. La redacción es también muy sencilla y no firma por manifestar no saber hacerlo, dejando impresa la huella digital del dedo pulgar de su mano derecha. Y a su ruego, híjole, firma el señor y ahí nos vamos con los datos de la persona que está firmando a ruego, asegurándonos que sea una persona mayor de 18 años de edad. Esta otra persona no es testigo, no tiene por qué reunir los requisitos del testigo, pero por sanidad, es bueno que no haya una vinculación directa entre esa persona y el otorgante, por sanidad, pero no es que sea un testigo ni que haya requisitos adicionales para esa persona que va a firmar a ruego. Pero por sanidad es mejor que sea una persona que no tenga una relación de parentesco o de alguna otra naturaleza con el otorgante a cuyo favor está él o ella firmando. Bien, vamos a quedarnos en esta parte porque tengo una audiencia a las 2, ojalá que pueda llegar a tiempo. Y nomás les voy a tomar la asistencia después ah, de detener la grabación.